Cordial saludo, me presento, mi nombre es Judy Gutiérrez, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia UNAT. A continuación voy a explicar un tema de Derecho Penal especial abordando el esquema del tipo penal a partir de los casos objetos de estudio. El primer caso que vamos a ver es el delito contra la vida y la integridad. Los hechos o el caso es en una fundación de rehabilitación contra las drogas ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta, lo cual para este caso denominaremos Fundación Nueva Vida. La señora María Cárdenas, de 35 años de edad, se encontraba cumpliendo una sanción a la cual se reveló y en un acto de desesperación hirió a una de sus compañeras. Ante tal situación, la reacción de las demás compañeras de la fundación fue la de tratar de desarmar a María Cárdenas. No obstante, una vez le fue quitado el cuchillo y siendo desarmada, la señora Josefina Sastoque, directora de la fundación, ordenó a de los compañeros de María Cárdenas que la ataran bajo la denominación del sistema cangrejo. Este sistema consiste en amarrar a la persona de manos y pies en la parte de atrás de la espalda. Luego procedieron a golpearla, a bañarla con agua fría y con agua sucia. Asimismo, a estos actos mencionados se unieron el subdirector de la entidad, Gustavo Prieto, quien una vez enterado, en vez de controlar la situación y tomar las medidas pertinentes, pues contribuyó en la lesión mediante golpes con un bate a la señora María Cárdenas, causándole de esta forma la muerte. Los delitos involucrados en este caso y en el análisis del tipo penal podemos decir que son, como primer delito, el homicidio agravado. Se encuentra contemplado en el artículo 103 del Código Penal, indicando que el que matare a otro incurrirá en prisión de 218 a 450 meses de prisión. No obstante, el artículo 104 fija una circunstancia de agravación en la que indica que la pena será de 400 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se comete colocando a la víctima en situaciones de indefensión o de inferioridad. En relación al tipo penal del homicidio agravado, pues se encuentra suficientemente demostrada la muerte de la señora María Cárdenas, la cual fue causada por múltiples traumatismos que recibió conforme al dictamen de medicina legal y la inspección del cadáver y las fotografías, que reflejaron un 70% del cuerpo con marcas de objetos contundentes como lo son bates y patadas, mostrando las gravísimas agresiones causadas por el señor Gustavo Prieto. El otro delito que se haya involucrado es la tortura. La tortura se encuentra contemplada en el artículo 178 del Código Penal colombiano e indica el que inflija o cause dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella alguna información o de castigarla por un acto cometido, como es en este caso, o que se sospeche que ha cometido o ha intimidado o coaccionado a alguien por cualquier razón o intimidación, pues incurrirá a una pena de prisión de 128 a 270 meses de prisión. Además de ello, una multa de 1.066 salarios mínimos vigentes. Este delito, conforme a las entrevistas realizadas a las demás internas y como se narraron los hechos, pues fue sometida a tratos degradantes y crueles mediante sanciones como baños con agua frías, tratos inhumanos con agua sucia, a medianoche y golpizas que terminaron con el fallecimiento. Por lo anterior, todo encaja en que el tipo penal de tortura se da en este caso por los martirios ocasionados a la señora, dañando su derecho a la integridad y a la libertad. En cuanto al sujeto activo, pues sería entonces la señora Josefina Sastoque y Gustavo Prieto, que fueron las personas que le causaron la muerte al sujeto pasivo, que para este caso sería la señora María Cárdenas, la víctima. El verbo rector, entonces, para el delito de homicidio sería matar o el que matare, y en la tortura, torturar. El resultado, la muerte de la señora María Cárdenas. En relación a los elementos descriptivos, tenemos en el homicidio la acción, que es matar a una persona, es decir, causarle la muerte; la víctima, que es la señora María Cárdenas, quien es privada de su libertad; las causas de la muerte, que fue la secuela
que para el caso sería lo que provocó no solo lesiones, sino la muerte por los golpes con un arma como el bate. En la tortura encontramos en la acción de infligir el sufrimiento, la víctima, el sufrimiento físico y mental con golpes y baldes y patadas y humillaciones y castigos, el propósito que era el de intimidar y castigar, y la intencionalidad, pues como se muestra como el acto se comete de una forma deliberada. Entre los elementos normativos encontramos una tipicidad, pues la conducta de matar a una persona está tipificada en el Código Penal y que se constituye como el delito de homicidio, y en el caso de la tortura, pues el de torturar. Tenemos una antijuricidad, que quiere decir que tanto el homicidio como la tortura son antijurídicos, es decir, no están permitidos en el reglamento jurídico, no existen causas legales que justifiquen la muerte de otra persona, salvo cuando es la legítima defensa. Tenemos la culpabilidad, donde el autor del homicidio es el culpable de la acción, tuvo toda la intención de matar y torturar, y la culpa pues por la negligencia. La punibilidad, los delitos aquí cometidos están sujetos a una sanción, que son la pena de prisión mencionados en el acápite inicial, donde describí que la cantidad de veces para cada delito involucrado, la gravedad del resultado, que son los daños ocasionados, y la muerte de la señora María, que es el resultado necesario para que se considere el delito de tortura y homicidio. Estos elementos normativos son los que permiten definir el homicidio dentro del marco legal colombiano y establecen las consecuencias jurídicas conforme se citó anteriormente en los derechos involucrados. El nexo causalidad, tenemos la muerte en el caso del homicidio y el sufrimiento extremo pues por la tortura causada a la señora. La imputación objetiva, la acción del señor Gustavo Prieto, que generó el riesgo para la señora María Cárdenas, causándole así su muerte. El tipo subjetivo que tenemos para el caso sería entonces el dolo en el castigo y agresiones, y la muerte ocasionada a la señora. El concurso de conductas, pues decimos que aquí existe un concurso de conductas, pues porque el autor cometió dos delitos en un mismo contexto, como es en el caso de estudio, la tortura y el homicidio, los cuales incidieron de forma consecutiva y repetitiva que llevaron a la muerte de la víctima. Ahora, el segundo caso. En el segundo caso es un delito contra la libertad individual. Los hechos son: se contrae una denuncia interpuesta el 25 de marzo del 2016 por la ciudadana Yolanda Salazar Gómez, quien manifiesta que el día 15 de febrero de ese mismo año alquiló una habitación en su casa de residencia a Alejandra Moreno. Sin embargo, el día 20 de febrero del 2016, la inquilina le pidió que subiera a su habitación porque quería enterarla de un problema que tenía con unas cortinas. Al ingresar a la habitación, Alejandra Moreno la amenazó con un cuchillo, la inmovilizó para que no gritara, la amordazó, la ató de pies y manos a una silla, y para liberarla le exigió la suma de 3 millones y una tarjeta de crédito junto con la revelación de su clave, si no quería que atentara contra la vida de uno de sus hijos. La denunciante afirma que estuvo retenida todo el día en la habitación, amarrada, y que solo hasta la hora de la noche le fue proporcionado alimento por parte de Alejandra Moreno, momento en el cual le solicitó la dejar ir al baño, aprovechando el instante para forcejear con ella y pedir gritos de auxilio, lo cual alertaron a su compañero sentimental, llevando a la imputada a refugiarse en una habitación hasta que la policía la capturó. En el análisis del tipo penal tenemos entonces que el delito es secuestro, y para el caso sería secuestro extorsivo, conforme a la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley 733 del 2002 y el artículo 169 del Código Penal, en el que dice que arrebate, sustraiga o retenga a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho económico o cualquier utilidad, o para que se haga o se omita algo con fines publicitarios, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses de prisión y multas de 2.076.6 salarios mínimos. Esto, como en el caso objeto de estudio, porque se evidencia una retención de la persona ilegalmente. Para el caso tenemos que el sujeto activo fue la persona que cometió el delito, sería Alejandra Moreno. El sujeto pasivo sería la víctima
contra quien se atentó sería Yolanda Salazar. El verbo rector sería secuestrar o arrebatar o retener. Y el resultado, pues privar de la libertad de manera ilegal a una persona, es decir, de la señora Yolanda Salazar. El objeto material para el caso sería la libertad de la señora Yolanda Salazar Gómez. Y en relación a los elementos descriptivos, entonces tenemos la privación de la libertad de manera forzada, pues fue secuestrada en contra de su voluntad. La finalidad extorsiva, pues es otro elemento porque se llevó con la intención de obtener un beneficio económico a cambio de la liberación de la víctima. Esto diferencia el secuestro extorsivo del común, pues porque existen amenazas de causar daño físico si no se entrega cierta cantidad de dinero. Los elementos normativos: la privación de la libertad con la exigencia de una cuantía económica como aprovechamiento de la situación, los cuales se encuentran en la norma. Los elementos de tipo subjetivo: tenemos que el secuestro extorsivo se comete con dolo porque el actor actuó intencionalmente en el momento de privar de la libertad a su víctima. Esto significa que la agresora tiene el conocimiento de que está privando de la libertad de manera ilegal a la señora Yolanda y quiere causar dicho resultado. Además, la señora Alejandra Moreno tiene la intención de exigir una contraprestación económica a cambio de la liberación de la señora Yolanda. Por ello se evidencia una finalidad extorsiva. En el nexo causalidad encontramos que existe la relación de causa-efecto entre la conducta del agresor en la privación de forma ilegal de la libertad y para lograr esto un beneficio económico. La imputación objetiva: tenemos que la secuestradora usa la violencia y el engaño para retener a la víctima en su vivienda, amordazándola, atándola de manos y pies, y de otra parte pues utilizó el soborno de atentar contra la vida de los hijos de la víctima para obtener información sobre un dinero económico de la señora Yolanda. De esta forma terminamos el análisis de los casos. Muchísimas gracias.